Hoy vamos a meternos de lleno en un experimento audaz, uno que duró 28 años en la historia de España. Pensemos que veníamos de casi un siglo de caos, de revoluciones, de golpes de Estado, y de repente se diseña un plan con un objetivo casi desesperado: conseguir estabilidad, costase lo que costase. Y esta es la pregunta que, en el fondo, lo define todo. Después de décadas de un desorden absoluto, con guerras civiles y gobiernos que a veces no duraban ni un suspiro, esta pregunta no era para un examen de historia, no, era literalmente una cuestión de supervivencia, de si el país podía seguir adelante como una nación unida. Muy bien, pues vamos a ello. Esta línea de tiempo va a ser nuestra hoja de ruta a través de la restauración, un plan que va desde 1874 hasta 1902. Vamos a ver cómo se levantó este sistema, cómo funcionó en sus mejores momentos y cómo una crisis brutal lo puso todo patas arriba. Para entender de verdad la solución, primero hay que entender el problemón que tenían entre manos. La restauración no aparece de la nada, ¿qué va? Fue una respuesta casi la desesperada a un caos que había dejado al país completamente agotado, vamos, al borde del abismo. Y el plan se pone en marcha a toda velocidad a finales de 1874. Primero la promesa, el manifiesto de Sandhurst, donde el futuro rey Alfonso XII ofrece una monarquía constitucional, más moderna, y justo después, la fuerza, un pronunciamiento militar en Sagunto que convierte esa promesa en una realidad. Para 1875, el cerebro de toda la operación, Cánovas del Castillo, ya tiene las riendas. La restauración era un hecho. Y aquí tenemos el corazón de todo el invento, el turno pacífico. La idea era tan sencilla como, para la época, radical. En lugar de matarse por el poder, los dos grandes partidos pactarían para irse turnando en el gobierno. Era, por así decirlo, un pacto de caballeros para que los militares se quedaran en sus cuarteles. La estabilidad por encima de cualquier otra cosa. Y estos dos señores son los protagonistas. Por un lado, el conservador Cánovas del Castillo, el arquitecto de todo esto, y por el otro, el liberal Práxedes Mateo Sagasta, su socio, su rival indispensable. Eran adversarios políticos, por supuesto, pero se dieron cuenta de algo fundamental. O se ponían de acuerdo para mantener el sistema a flote, o el chiringuito se les venía abajo a los dos. La teoría, la verdad, sonaba bastante bien, pero ¿iba a funcionar en la práctica? La primera gran prueba de fuego llegó con el reinado de Alfonso XII. Era el momento de ver si el plan podía, de verdad, traer la paz que tanto se necesitaba. Y ojo porque los resultados llegaron y llegaron rapidísimo. En apenas 4 años, el nuevo régimen consiguió 3 cosas que parecían imposibles. Primero, una nueva constitución para poner un poco de orden. Segundo, poner fin a la tercera guerra carlista que había desangrado el país. Y tercero, la paz de Zanjón, que trajo una tregua a la guerra en Cuba. Contra todo pronóstico, el sistema estaba funcionando. El momento de la verdad llega en 1881. Cánovas, el conservador, le cede el poder a Sagasta, el liberal. Y no pasa nada. No hay disparos, no hay pronunciamientos, no hay caos. Simplemente un traspaso de poder pacífico. Esto, que hoy nos parece lo más normal del mundo, para la España de la época era revolucionario. La prueba definitiva de que el turno pacífico no era solo una idea bonita. Pero claro, toda esta estabilidad construida con tanto esfuerzo tenía un punto débil: dependía de una sola persona, del rey. Y justo cuando el sistema parecía más sólido que nunca, se enfrentó a su peor pesadilla, la muerte inesperada del monarca. 1885. El rey Alfonso XII, al que llamaban el pacificador, muere de tuberculosis. Tenía solo 27 años, y con él parecía que la frágil estabilidad de España se iba por el desagüe. La situación era un polvorín. El rey muerto sin un heredero varón. La reina regente María Cristina, embarazada y vista por muchos como una extranjera sin ninguna experiencia política, el trono estaba literalmente vacío. Y claro, los enemigos del sistema, los republicanos, los carlistas, ya se frotaban las manos. Y justo entonces ocurre algo impensable. Cánovas y Sagasta se reúnen y sellan lo que se conoce como el Pacto del Pardo. En un acto de pragmatismo político brutal, Cánovas, que estaba en el poder, se lo cede voluntariamente a su rival, a Sagasta. El objetivo: dar una imagen de unidad, proteger a la regente y, sobre todo, salvar el trono para el futuro rey que aún no había nacido. El sistema, para ellos, era más importante que las personas. Durante el largo gobierno liberal de Sagasta, llegaron reformas importantes. La más sonada, en 1890, fue el restablecimiento del sufragio universal masculino. Suena muy democrático, ¿verdad? Bueno, tenía truco. En la práctica, era un poco un paripé. El voto estaba completamente amañado por el fraude electoral y el caciquismo, donde los poderosos locales se aseguraban de que en las elecciones saliera siempre el resultado que ya se había pactado de antemano.
El sistema, como vimos, sobrevivió a la crisis interna. Se salvó de sí mismo, podríamos decir, pero el verdadero peligro ya no estaba en Madrid, estaba a miles de kilómetros, en las últimas colonias de un imperio que se caía a pedazos. Y esta es la gran ironía de la Restauración. Se había construido una burbuja de paz y estabilidad en la península, pero el sistema se demostró totalmente inútil para gestionar las crisis que venían de fuera. La tormenta se estaba formando en el Caribe y en el Pacífico, y no había forma de pararla. Y todo se vino abajo a una velocidad de vértigo. En el 95 estallan otra vez las guerras en Cuba y Filipinas. 2 años después, en el 97, el arquitecto de todo, Cánovas, es asesinado por un anarquista. Y para rematar, en el 98, una potencia emergente, Estados Unidos, entra en escena y empuja a España a una guerra para la que no estaba ni de lejos preparada. 1898. Un año que se quedaría grabado a fuego en la conciencia de todo un país. No es solo una fecha, es una cicatriz. Se le conoce como el desastre, y la verdad es que el nombre se queda corto. En la práctica significó la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, lo último que quedaba del gran imperio español. Pero fue mucho más que una derrota militar, fue una humillación nacional, una bofetada de realidad que lo cuestionó absolutamente todo. Con el shock del desastre, la Restauración entró en su etapa final. El sistema había sobrevivido, sí, pero estaba herido de muerte. Era el momento de hacer balance y ver qué legado dejaba aquella época. En 1902, un joven Alfonso XIII jura la Constitución y se convierte en rey, poniendo fin a esta era. Y lo que hereda es muy complejo. Por un lado, un país en paz consigo mismo, que no es poco, pero por otro, un sistema político que hacía aguas, completamente desconectado de la sociedad real y sin herramientas para los nuevos retos del siglo XX. Así que, si hacemos balance, el resultado es una historia de luces y sombras. En la columna de los éxitos, sin duda, se acabaron las guerras civiles del siglo XIX y se consiguieron décadas de estabilidad política. Pero en la de los fracasos, que el 98 dejó al descubierto, un sistema político artificial que vivía de espaldas al pueblo y la humillación de ver cómo se perdía lo último del imperio por la debilidad militar y económica del país. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿El sistema de la Restauración cumplió su promesa? Sí, trajo la paz a un país que se desangraba, pero esa paz tuvo un precio muy alto. Un sistema político falso, una democracia de cartón piedra que ignoraba por completo a la España real. Se consiguió la estabilidad, es cierto, pero el coste fue una fractura entre la política y la sociedad cuyas consecuencias se arrastrarían durante todo el siglo siguiente.